precalificadas en play se conocen de tres tipos. Está la 4EE, 4ES y la 8ES. La diferencia de la S sería el rigidizador, y que a diferencia de la de 8 con la de 4 es que hay 8 pernos en cada patín. Hoy principalmente vamos a tratar la 4ES, aunque también vamos a tocar algunas diferencias con las otras conexiones. Aquí vemos la presentación de la conexión real. Viéndolo de cerca, pues es básicamente o muy parecida a la que vimos en la viga de sección reducida, donde tenemos una separación a la rótula plástica hacia su eje. Tenemos L como la longitud entre centros de columna, LH la distancia entre rótulas plásticas, y DC que sería el peralte completo de la columna, solo que aquí lo vemos como DC medios porque L va desde centro de columnas. Y vamos al grano. Paso 1 para calcular una conexión precalificada 4ES. Primero son los datos de la viga, como siempre lo hacemos, donde tenemos el peralte, el ancho y los espesores y todos los parámetros geométricos que en ella participen. También en el paso 2 vamos a ver todos los datos geométricos y generales de la columna, el mismo listado de propiedades geométricas y los parámetros generales. En el paso 3 vamos a escoger el tipo de gameplay a utilizar y cumplir unos parámetros. Esos parámetros, recordando que estamos trabajando con la ISC, según el tipo de gameplay usado hay unos parámetros mínimos y máximos que se deben cumplir. Esto ya es normativo, esta tabla ya me la está dando la precalificación de la misma conexión. Como vamos a usar en este ejemplo y en el Excel, vamos a ver solamente este caso de la 4ES, pues hay unos parámetros mínimos para el peralte de la viga, el ancho de la aleta, estamos hablando de los espesores, del espesor de la gameplay, el ancho de la gameplay, este valor G, que es la distancia entre pernos en una misma fila de pernos, o estos valores de PSUFO y PSUFI. Y acá hay otro que es el PSUV, pero estamos hablando para 8 pernos con rigidizadores, que no es el caso de lo que vamos a ver hoy. Paso 4 es diseñar ese rigidizador de la gameplay, recordando que estamos trabajando con la 4S. El rigidizador sería este, que tiene un largo L sub ST y un alto H sub ST. Se diseña de la siguiente manera. La altura rigidizador la puedo obtener porque ya sé que tengo una altura de mi gameplay y tengo una distancia del peralte de la viga. Lo que sobre dividido 2 va a ser la altura de ese rigidizador. La longitud sí la puedo hallar con la altura dividido tangente de 30, que así lo establece la conexión precalificada, y la puedo calcular así de fácil. El espesor de rigidizador lo calculo según la ISC con la siguiente fórmula, que va a ser el espesor de la viga del alma multiplicado la relación de fluencia de la viga con la fluencia de la platina en plate. Este rigidizador debe cumplir con un límite de esbeltez. Vamos a tratar de que la altura dividido el espesor que acabamos de calcular acá sea menor o igual al 0.56 por la raíz del módulo dividido el esfuerzo de fluencia del rigidizador. Como paso 5 sería el cálculo de momento máximo probable. Ya lo hemos visto en el video de viga de sección reducida. El momento se da por la multiplicación del factor que tiene en cuenta esa resistencia máxima, el C sub PDR, y el R sub Y, el módulo plástico de la acción de la viga, y el esfuerzo de fluencia de la viga. Ahí no hay ningún otro tipo de ciencia, es la misma fórmula. Y con eso vamos al paso 6, que es el cálculo de la cortante probable de la viga. Tampoco hay ninguna diferencia, esa cortante probable la podemos calcular según esta fórmula, y considerando que la combinación de carga para esta W va a ser 1.2 la carga muerta más cualquier factor de mayoración que se le pueda hacer a la carga viva, como mínimo es 0.5 para esta precalificación. Ya cada quien mirará en la norma según el país donde esté cuál sería ese fin. Normalmente yo ahí trabajo con 0.5 y hay veces sí trabajo con 1.6 para tener como un diseño más conservador, pero trabajar con 0.5 es válido, nunca menos de 0.5. Este SSH varía dependiendo del tipo de gameplay, es decir, para 4E el SSH, que es la distancia entre la cara de la columna hasta donde tiene la rótula plástica, va a ser el mínimo entre el peralte de la viga medios o
3 veces el ancho del patín de la viga, pero para las end-plate 4ES y 8ES va a ser la longitud del rigidizador más el espesor de la end-plate. El paso 7 sería el cálculo del momento probable en la cara de la columna, el M/F. Igual como vimos en la conexión precalificada pasada, no varía mucho, va a ser la suma entre el momento probable plástico y la multiplicación entre la cortante y la distancia a la cara de la columna. El paso 8 sería encontrar el diámetro requerido del perno. Para la conexión de 4 pernos, 4ES o 4E, el diámetro requerido va a estar dada por la siguiente fórmula. Para la conexión de 8 pernos, el diámetro requerido va a estar dada por la siguiente fórmula. Pues esto lo encontramos en la ICC. Acá está la fórmula donde se encontró. ¿Y qué significa cada una de ellas? Bueno, el phi que estamos trabajando acá es 0.9. Este valor de resistencia nominal a la tracción del perno, de acuerdo a la IC 360 en megapascales, me lo da según el perno que estemos usando. Eso va a ser un dato de entrada que vamos a tener. También aquí encontramos el momento en la cara de la columna, que lo acabamos de calcular hace unos pasos anteriores. Pi es un valor conocido constante, pero faltan estas dos alturas, el H0 y el H/I. Estas líneas las podemos encontrar según la conexión en play que estemos usando. Para este caso de la 4ES va a ser la distancia entre el centro de patín inferior hasta la altura de cada perno. Ahí se le conoce como el H0 y el H1. Son valores geométricos que según los parámetros que nosotros ingresemos nos va a dar esa altura, va a ser dato conocido, es decir, que es fácil de calcular. Entonces todos estos valores prácticamente en el paso a paso lo estamos consiguiendo para poder encontrar un diámetro. Este diámetro pues, debe ser igual o superior al requerido, el diámetro que nosotros escojamos. En el paso 9 vamos a verificar el espesor requerido de la platina en play. En la hoja de Excel seguramente vamos a seleccionar cualquier tipo de espesor, le vamos a dar uno de entrada, pero acá hay un espesor requerido mínimo que me lo da esta fórmula y en la SC la tenemos como 6.85, donde el phi es 0.9, el esfuerzo de influencia mínimo de la placa de extremo o la end plate, el momento en la cara de la columna, y acá entra un valor que es el parámetro del mecanismo de línea de falla en la placa de extremo, que eso va a depender del tipo de end plate. Por ejemplo, para la 4E tenemos un Y/P según esta fórmula, donde también acá hay un parámetro S que abajo nos dice qué debes usar, pero a ciencia cierta, ¿qué es ese Y/P? Realmente es la sumatoria de las palancas que vamos a encontrar según la conexión en play, que esto va a dar un valor muy grande. Entonces puede dar 2 metros, por ejemplo, y pues físicamente no vas a encontrar esa geometría en la columna o en la end plate. Pues en una platina en play que mide por ejemplo 80 centímetros, acá va a haber un mecanismo de falla que va a ser Y/P de 2 metros, pues va a ser la sumatoria de todas las palancas que se encuentren. En la 8E o en la 4ES empieza a aumentar un poco más según las condiciones de rigidización que tenemos, pero por ejemplo en la 8ES la fórmula se pone mucho más larga porque hay mucho más palancas, entonces este parámetro del mecanismo de línea de falla aumenta, da un valor muy grande, entonces no se preocupen cuando lo vean muy grande. En el paso 10 verificamos los pernos y la platina en play. Tenemos la en play, que sería toda esta platina, y tenemos 8 pernos de diámetro que ya hemos calculado, ya sabemos qué es. Entonces lo primero es verificar la fluencia cortante de la porción extendida de la placa de extremo. Eso es solamente en el caso de la 4E. Es decir, vamos a verificar cuánto la resistencia corte, por ejemplo en esta zona, cuando no coge los pernos. Pero como la 4ES y la 8S tiene rigidizador, es imposible, o es muy poco probable, de que falle por cortante la platina. Pero igual, para efectos prácticos o académicos, dejo cómo se calcula la resistencia a fluencia cortante de esa porción de platina, comparada con la fuerza FU dividido 2, que es el par del momento de la cara de la columna dividido 2, y esa resistencia va a estar dada por phi por 0.6 F sub Y de la platina, por el ancho de la platina, por el espesor de la platina. En 4S no se calcula. También la rotura, que sería la misma cortante, pero ya haciendo una línea de falla en los pernos. La misma fuerza se compara con esa resistencia, donde el área neta va a ser BP por TP menos
el área de los dos pernos. Eso lo hacemos en la hoja de Excel, lo vamos a poner de todas maneras en la hoja de Excel para ver cómo se calcula, pero no cuando coloque el archivo en venta, este módulo 4, quitaría esa parte en la 4S porque eso lo pondría en la 4E. Ahora sí entran todo el tipo de gameplay, esta resistencia a la conexión por rotura de los pernos acortantes, es decir, que el perno como tal falle por un corte. Se calcula la cortante aquí en la gameplay para poder compararla con una fuerza. Recuerde que siempre es una fuerza aplicada y una resistencia. ¿Y cuál es la resistencia cortante? Phi por el número de pernos que actúan a cortante, por el fuerza cortante del perno y el área de la sección transversal del perno. Y por último, verificamos falla por aplastamiento y desgarramiento, va a estar dada por la suma de la resistencia por aplastamiento y desgarramiento. Recordando este tema, lo vimos, si no estoy mal, en el video de diseño de conexión acortante. Aquí vemos un desgarramiento o un aplastamiento, en este caso, que entran los factores como el diámetro, la distancia entre el perno y el borde, la resistencia a fluencia, y en fin, hay varias resistencias que vamos a requerir acá. Es una fórmula muy sencilla. Para no alargarlo, lo vimos en el video de conexión simple acortante, y con eso terminamos la verificación de los pernos y de la platina en play. Como paso siguiente ya es verificar el espesor del patín de la columna. Ahora sí vamos a ver si la columna, el patín de la columna, resiste los momentos y las cortantes con los que vamos a trabajar. Primero verificamos que este espesor, el espesor de este patín de la columna, sea al menos mayor que requerido, ¿cierto? Donde requerido tenemos phi de 0.9, el esfuerzo de fluencia mínimo del material de la columna, que es dato de entrada, y acá es el mismo mecanismo de falla, porque para 4E y 4ES, cuando la aleta no está rigidizada, es decir, estos son los rigidizadores, esto que vemos azul. Si estos azules no existen, utilizamos este Y sub C con esta fórmula. Normalmente, siempre yo los pongo. Para este tipo de conexión precalificada, siempre los pongo. Entonces yo ya sé que me voy por el lado de la aleta rigidizada. Mire que el modelo matemático cambia y utilizo esta fórmula. Para 8S es un poquito más complicado, pues tiene más palancas. El parámetro del mecanismo de línea de falla cambia y se pone un poco más largo. Se verifica entonces que el espesor del patín de la columna sea mayor al requerido, y con eso podemos seguir con el paso siguiente, donde sería la verificación de estados límites de la columna. Ahora lo que hay que ver es si estas perforaciones y el espesor y todo lo que tiene la columna de parámetros cumple con las fuerzas aplicadas. Primero se revisa la fluencia por flexión del patín, donde tenemos una resistencia, y esa resistencia se calcula al final como una fuerza para compararla con la fuerza par que le va a llegar debido al momento que tenemos en esta viga. Entonces, para convertir la resistencia momento a una resistencia a esta fuerza par, simplemente dividimos la resistencia momento sobre la distancia entre la fuerza par, es decir, el peralte menos mitad de espesor de patina y mitad de espesor de patina, que al final se convierte en peralte menos espesor de un patín de la viga. También debemos verificar la resistencia pandeo del alma de la columna sin rigidizador. Esto es en caso de sin rigidizador, y aquí podríamos verificar si la columna por sí sola sin rigidizador es capaz de soportar la fuerza aplicada. Debemos verificar también la revisión a fluencia local del alma de la columna sin rigidizador, que sería una fluencia debido a esta fuerza par que se da en el alma sobre estas longitudes. Esa resistencia me la da esta fórmula según la ICC con su precalificación en este tipo de gameplay, y la comparo pues con la fuerza par. Y por último sería la resistencia por arrugamiento del alma, que también sería sin rigidizador, otro caso que no utilizaría. Y acá vemos, no creo que se vea tan bien, pero en caso tal de que exista un arrugamiento en el alma por estas dos fuerzas par apuntando o comprimiéndola cuando no hay un rigidizador, y la resistencia va a estar dada por esta fórmula. ¿Qué hago yo al fin y al cabo con estas fórmulas que yo siempre utilizo rigidizador? Pues verifico que sin rigidizador sea capaz de soportar esta fuerza par que vemos acá. Si es capaz de soportarla, pues la platina de continuidad prácticamente no haría gran trabajo. Coloco el espesor mínimo de la precalificación o lo que me exige el mínimo y listo. Pero si yo veo que no cumple estas resistencias,
y que la fuerza está muy grande y que la columna por sí sola no es capaz, la diferencia entre lo que resiste la columna y la fuerza aplicada, diseño la platina de continuidad para esa diferencia. Recordando, la resistencia va a estar dada por el mínimo valor de todas esas resistencias aquí calculadas. Seguimos para el paso 13, que es la geometría de la platina de continuidad. Aquí vamos a ver cómo nombramos estas dimensiones de la platina de continuidad. Aquí tenemos el ancho neto de la platina de continuidad, el largo de la platina de continuidad, este despunte en la zona del patín, que lo llamamos K sub CF, la longitud de contacto en el patín, porque ya es diferente al ancho de la platina de continuidad porque ya estoy despuntando, la longitud de contacto en el alma, que sería esta zona de acá. Aquí vemos la longitud de contacto del patín, y por último el despunte en la zona del alma, K sub Z. Y aquí es donde vemos el espesor requerido. Me dice, esa platina de continuidad va a ser el máximo valor entre 0.75 y el espesor del patín de la viga, o un 16avo del ancho del patín de la viga. Esto sería como el requisito mínimo, pero digamos que hay una fuerza muy grande al momento que me genera un momento par grande y que va a actuar sobre las platinas de continuidad, y es posible que este espesor requerido sea pequeño para esa gran fuerza que va a actuar sobre la platina de continuidad. Entonces la platina de continuidad va a estar sujeta a compresión en alguna parte, va a estar sujeta a tensión en alguna parte. Entonces hay que hacer esa revisión, que sería el paso 14. Entonces tengo mi platina de continuidad ya con su geometría. Ahora lo que voy a hacer es revisar esa platina de continuidad a tensión. Tengo la carga aplicada, que sería la diferencia entre lo que es capaz de absorber la columna, que es el mínimo valor, y que sería la diferencia entre lo que le estoy aplicando de carga y le quito pues lo que soy capaz de resistir como columna, porque la columna igual resiste esa fuerza, y el sobrante lo pongo acá. Esa fuerza tiene que ser menor a lo que resiste esta platina de continuidad a tensión. Entonces tenemos una platina de continuidad sometida a una fuerza de tensión. ¿Y qué se tensiona? Esta área nomás, esta área de sección transversal, que es la más crítica, la más pequeña de toda la platina, y entonces la tensión sabemos que va a ser el esfuerzo de fluencia por un área, que va a ser la longitud de contacto en la parte del patín, que va a ser esta, y el espesor que vamos a establecer por n, porque son dos que van a actuar. Normalmente se coloca uno en cada lado. También vamos a ver la revisión a fluencia por cortante, debido a la misma tensión. ¿Qué cambia? Que ya vamos a trabajar con 0.6 el esfuerzo de fluencia, que sería la resistencia cortante a tensión, y ahí sería pues muy difícil de que no cumpla, porque como no hay perforación, entonces no hay gran pérdida de resistencia. Sin embargo, pues se tiene que revisar. También se tiene que revisar la compresión en la platina de continuidad, donde la resistencia a compresión va a estar dada por phi por el F sub R, que lo vamos a ver nosotros en el Excel, sobre toda la longitud de contacto de la platina de continuidad por el espesor, y también sobre 2n. Por último sería el diseño de la soldadura, este tamaño de soldadura que vamos a utilizar en esta zona, y solamente digo que en esta zona porque aquí va a ser soldadura de penetración completa, es decir, no se tiene que diseñar porque cuando es soldadura de penetración completa se entiende de que la soldadura resiste casi el doble que la misma platina. Entonces no es necesario revisarla, porque si la platina ya cumple, pues la soldadura cumpliría al estar resistiendo el doble. Aquí sí tiene que ser una soldadura de filete con un tamaño W, que me la va a estar dando la resistencia requerida dividida phi por 0.6 por la resistencia de la soldadura que vamos a aplicar, que normalmente es de 70 KSI, por 2 por 0.707 por la longitud de contacto menos 16. Este 16 es porque normalmente preferible no tocar las puntas con soldadura, para luego cuando se haga la revisión de la soldadura a ver si sí cumplieron con el tamaño de soldadura de filete. Al no tocar la punta se podría revisar fácilmente ese espesor. Y también es posible de que una soldadura mal aplicada en la punta genere una superficie de falla que uno no pueda detectar fácilmente por haber llegado de punta a punta. El paso 15 es verificar el criterio de columna fuerte viga débil, paso que ya vimos también en la otra conexión precalificada, y simplemente la sumatoria de momentos
aportados por la columna dividido la sumatoria de momentos aportados por la viga tiene que ser mayor a 1, donde la sumatoria de momentos aportados por la columna va a ser dada por la fórmula que vimos anteriormente para la carga axial de la columna superior con la carga axial de la columna inferior, y los aportados por la viga va a estar dada por la misma fórmula, considerando que este valor B sub PR va a variar porque en un lado va a ser positiva y el otro va a ser negativo la carga gravitacional. Solamente considerando eso y reemplazando los valores vamos a llegar a este criterio de columna fuerte, viga débil. El paso siguiente sería la revisión de la zona panel. Debemos calcular cuáles son las fuerzas en la cara de la columna debido a los momentos de la viga, que van a estar de cierta manera generando una cortante en el alma de la columna. Serían estas fuerzas las que debemos verificar, porque al final eso se traslada para el alma de la columna. Y también debemos calcular el aporte de resistencia a cortante de las columnas, que va a contrarrestar las fuerzas aplicadas debido a las vigas. Entonces, para calcular estas, debemos calcular el momento en la cara de la columna, que va a ser la suma del momento probable más el momento generado por la cortante probable sobre el S sub H. Eso para cada viga. Y con cada viga vamos a calcular estas fuerzas par debido al momento que calculamos anteriormente. Y después de esto calculamos ya estos momentos resistentes de la columna o los máximos probables de la viga, para entre todas esas resistencias que me puede generar la columna y la viga escoger el mínimo que va a contrarrestar estas fuerzas par. Y esta cortante va a ser el mínimo valor entre dos veces los momentos probables de la columna, ya sea la columna superior o la inferior, dividido la altura promedio, o como es el mínimo valor va a ser la sumatoria de los momentos probables de la viga dividida también esa altura promedio, pero ya aportando también el peralte de la viga, recordando que la altura promedio va a ser la suma de las dos alturas dividido 2. Ya con esto por fin puedo calcular la fuerza cortante en el alma de la columna, que al final va a ser la suma de las dos fuerzas actuantes debido a los momentos en la cara de la columna, estas fuerzas par, menos el aporte de la resistencia debido a todos los momentos actuantes entre la viga y la columna. Y es por eso que se escoge el mínimo valor, porque al final si yo escojo el máximo valor o el aporte máximo, me va a dar una fuerza cortante menor, y siendo más conservador yo tendría que utilizar el mínimo para que esta fuerza cortante actuante en el alma sea mayor y requiera hacer refuerzos mayores o verificar si el alma de la columna es capaz de soportar esta cortante. El paso 17 ya sería verificar esa resistencia en la zona panel. Aquí en esa zona panel, a ver si se requiere de estos dos refuerzos. Igual, para un PU menor o igual a 0.4, la capacidad axial va a estar dada por esta fórmula, la resistencia a cortante en la zona panel de la columna. Y acá creo que lo tengo malo, acá es para mayor, lo cambiamos, imagínense acá es mayor y va a estar dado la resistencia por esta fórmula. El espesor requerido sería lo mismo, pues de esta fórmula vamos a reemplazar el espesor y la resistencia va a ser la fuerza requerida para esta zona panel. Entonces, reemplazando valores según la condición, acá también es mayor, pues voy a tener un espesor requerido. Se debe comprobar que esa fuerza cortante en la zona panel sea menor a lo que es capaz de resistir la columna sola en la zona panel, según la condición que tengamos, recordando que esa fuerza cortante está dada por esta fórmula. Y en caso tal de que requiera refuerzo, pues acá hay tres formas de reforzar la zona panel. Con esto queda repasado todo lo que se necesita o todo lo que se requiere para calcular una conexión precalificada en plate. Los espero en el próximo video para que hagamos lo mismo, pero ya en Excel. Muchas gracias.